Con inicio y final en Besalú, la ruta de hoy, de poco más de 32 kilómetros y un escaso nivel acumulado de 512 metros, no tiene dificultad alguna y es perfecta para rodar, dado que transita por pista de grava y cimentada con algún tramo de asfalto entre bosques típicos de la Garrocha y el cauce del río Fluvià. Desde Besalú, en ascenso por la Serra de Torn, pasaremos por la Miana, Sant Jaume de Llierca y Argelaguer, para regresar nuevamente a Besalú, donde a pie realizaremos una pequeña incursión. Durante el recorrido tendremos oportunidad de visitar bellos ejemplos de arquitectura románica, masías y castillos abandonados y un ejemplo de land art o art povera, conocido como el Parc Garrell del Tarzán de Argelaguer, creado durante décadas aprovechando el entorno fluvial y los materiales reciclados del lugar. A poco de nuestra salida nos encontramos con la iglesia de Sant Fruitós d'Ocinyà, románico del siglo XI, que aunque se encontraba en ruinas fue reconstruida con acierto en el 2001. El templo es una sola nave y ábside semicircular y el campanario de espadaña de doble abertura convertido en una torre. Muy cerca lo que creemos Can Feu, de bonita arquitectura popular, hoy totalmente en ruinas con la cubierta reconstruida para evitar males mayores. Llegando a la cota más alta de la ruta encontramos La Miana, un núcleo de población diseminada en masías en torno a un castillo hoy totalmente en ruinas y la iglesia de San Miquel, de origen románico a pesar de las numerosas remodelaciones que sufrió a lo largo de los siglos XIII y XVIII. Junto a la iglesia, la rectoría. El origen del edificio se debe buscar en el siglo XVI, aunque se realizaron numerosas obras de remodelación durante las dos centurias posteriores. Actualmente la rectoría se utiliza como casa de segunda residencia y se han llevado a cabo numerosas obras de restauración. Situado a poca distancia de la iglesia y la rectoría, del castillo tan solo queda un montón de piedras entre densa vegetación sobre la parroquia de La Miana. En el curso del río Fluvià, en las inmediaciones de Sant Jaume de Llierca, la familia Brutau, industriales del textil de Sabadell, trasladaron su producción sustentada en la máquina de vapor a este lugar para aprovechar la energía hidráulica de las aguas del Fluvià. Construyeron el canal del Brutau para llevar la energía junto a la fábrica, famosa por fabricar el hilo fino de mejor calidad destinado a la textura y el género de punto. Cerró en el 1978 tras la crisis del petróleo, pero se encuentra totalmente conservada para poder entender el pasado industrial de la Garrocha.
En este espacio escondido de la Garrocha, cercano al río Fluvià, persisten los restos de una sorprendente actuación, ejemplo de land art o art povera. Aprovechando el entorno fluvial y los materiales reciclados que le ofrecía, se fueron creando durante décadas diferentes espacios y obras que surgen inesperadamente entre la naturaleza. La obra está estructurada en diferentes áreas. Lo primero que se puede visitar es la fuente del torrente de Castellrals. Hay tótems y esculturas y un sistema de pequeñas balsas que aprovecha el agua del torrente. Seguimos el sendero y llegamos hasta la casa de Engarrell, en donde pasaba largas temporadas. Parece ser que había una torre que salía de la casa, pero apenas queda sombra de lo que fue. Continuamos y llegamos hasta la llamada tumba faraónica. Hay diferentes tallas en la roca y unos pequeños túneles en ellas. Y por último queda el huerto de Engarrell. Aquí también hay una construcción de madera con una torre bastante alta que es mejor no probar. La zona del huerto está muy bien cuidada, se nota que alguien se encarga de ella. Fue en esta zona donde Josep Pujiola murió el 2 de junio del 2016. Está marcado el lugar junto al huerto y dicen que es su tumba. Durante casi 5 décadas, Garrell se dedicó a jugar con su entorno, a dominar la naturaleza, a crear un espacio donde todo estaba en equilibrio con el entorno, a pesar de hacerlo sin planificación sobre la marcha según su propia definición. La parte que persiste es solamente una pequeña porción de lo que realmente se construyó. Las denuncias de autoridades locales, de las agencias catalanas del agua, las obras de la autovía y los destrozos vandálicos llevaron al propio autor, un ocupa de la naturaleza, como se denominaba a sí mismo, a desmontar toda su obra y volver a levantar nuevas construcciones hasta 4 veces. Al autor también se le conocía como el Tarzán de Argelaguer. En un documental que realizaron sobre la obra declaró: «No quiero saber nada más sobre el hombre blanco civilizado. La realidad es que ni él mismo sabía por qué hacía lo que hacía. Salía de dentro y lo expresaba aprovechando los medios de los que disponía». Finalmente, la Declaración de Bien Cultural de Interés Local en 2014 ofreció una protección de la obra y permitió al artista seguir trabajando en ella hasta que murió allí mismo en el 2016. Ahora los visitantes pueden contemplarla y comprobar cómo el paso del tiempo va transformando hasta su desaparición unas intervenciones efímeras pero de alto calado cultural. El arte pobre, del italiano arte povera, es un movimiento artístico surgido en Italia en la segunda mitad de la década de los 60. Fue llamado así por Germano Celan, debido a que se utilizaban en su creación materiales humildes, pobres, generalmente no industriales, plantas, sacos de lona, grasas, cuerdas, tierras, troncos. Estos materiales se valoraban principalmente en sus cambios, ya que a medida que se van deteriorando transforman la obra. El land art, que también inspira a Garrell, es una corriente de arte contemporáneo que utiliza materiales de la naturaleza para recrear paisajes naturales. En un principio, el land art apareció en el suroeste de América del Norte. Sin embargo, por su carácter temporal, muchas de estas primeras obras hoy solo existen en fotografías y grabaciones. Está en manos de todos los que visitamos la zona en alguna ocasión respetar su legado. Da igual la opinión que tengas sobre el espacio ocupado o de si es adecuado o no. Creemos que la perseverancia de Josep y la dedicación e implicación de su proyecto personal es más que suficiente para respetar la obra. Las primeras menciones a Besalú se remontan en el siglo X, algo después de la reconquista de esta parte de la península ibérica. Su nombre en latín, Visuldunum, proviene de la presencia de 2 ríos en la zona, el Fluvià y el Capellades. Hasta principios del siglo XII, el pueblo formaba parte de un condado independiente, pero después de la muerte del último conde de Besalú, pasó a ser parte del condado de Barcelona. La población judía del pueblo era muy significante y de hecho la judería de Besalú es una de las más importantes después de la de Gerona. La convivencia entre judíos y cristianos fue casi idílica. Lamentablemente la peste negra tuvo el mismo efecto que en Barcelona y otros lugares de España.
Los judíos fueron culpabilizados por el desastre que causó la epidemia. Además, el Papa Benedicto XIII obligó a separarlos del resto de la población. Y estos marcharon del pueblo durante el siglo XV, y a la expulsión general de los judíos de la mano de los reyes católicos ya no los encontró en Besalú. Sin duda el rincón más icónico de Besalú es el Puente Viejo, un puente fortificado que conduce al interior del pueblo. Este puente magnífico que se alza sobre el río Fluvià es la entrada al pueblo desde el siglo XI. Es aquí donde funcionaba la aduana y donde se cobraba un porcentaje a las mercancías traídas al pueblo. El puente está construido enteramente de piedra y destacan sus 7 arcadas y las 2 torres defensivas.